solamente orar, hacer guerra espiritual, hacer estrategias de guerra espiritual. Y hay gente que nos ha dicho, avísenlo porque queremos estar. Y nos han dicho, miren, aquí estamos, entendemos que Proyecto América va a ser la herramienta que Dios va a usar para unir a mucha gente que está por diferentes lados para un propósito común, que es el de llegar a las personas que necesitan. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo digo que nosotros no confiamos en las añadiduras de Dios, por eso nos afanamos tanto. That's true. Nosotros pensamos que las añadiduras de Dios no son suficientes. Entonces queremos agregarles algunas añadiduras humanas que nos cuestan la vida. Literalmente la vida. Porque la vida, de nuevo, está hecha de tiempo. Y a veces pasan años y años y años en que, o para que, comprobemos que realmente todo es vanidad. Cuando Dios añade, hay una bendición, como dijo Salomón, que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es un fruto bueno. Y tiene tantas características. Lo que pasa es que, de nuevo, nosotros no confiamos en la añadidura de Dios. Le tenemos más fe a nuestro brazo y a nuestra capacidad que al Dios que servimos. Y yo quiero animarles a que confiemos o nos ayudemos entre todos a confiar un poco más en la añadidura de Dios. Amén. Empezamos, por increíble que parezca, yo voy a empezar el 4º año que estamos estudiando o compartiendo cosas, pensamientos sobre el libro de Mateo, que es el 4º año. Arrancamos con Mateo 3, hace ya 3 años atrás, como digo, estamos empezando el 4º. Y el año pasado navegamos mucho tiempo, todo el año, en las bienaventuranzas, y creo que fue un viaje espectacular. Yo los animo a que repasen, los que hacen notas, los pensamientos que tienen anotados, los puntos, etcétera, los que estuvimos compartiendo. Y volvamos a eso vez tras vez y nos examinemos. Es una cosa que vale la pena hacer. Vale la pena examinarnos a la luz de las Escrituras y seguir enfrentando nuestro corazón. ¿Saben? El gran problema del Evangelio moderno es que buscamos en la Escritura un pretexto para seguir creyendo lo que creemos. No venimos con la honestidad de creer lo que la Biblia dice de Dios, aunque en algún momento vaya en contra de lo que habíamos pensado. Y bueno, tenemos que tener esa honestidad. A mí me ha tocado retractarme de cosas que enseñé alguna vez como pastor. Ya tengo 30 años en esto. Madre mía, sobreviví 30 años, eso es un milagro. Y me ha tocado ser el crítico de mí mismo. Decir, no, perdónenme hermanos, eso no era bien así. Tenemos que ser honestos con las Escrituras. Amén. Y habíamos dado una breve reseña de lo que íbamos a empezar a estudiar. Ya venimos en Mateo capítulo 8, ya estamos en el versículo 23. Y yo los invito a que tengan abierto, junto con Mateo 8, 23, tengan abierto Marcos capítulo 4, versículos. Tengan abierto, quiero decir, póngale una marquita. A Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que son los pasajes sinópticos de y Lucas 8. Incluso lo van a encontrar en sus Biblias. Incluso los que tienen Biblias electrónicas, que ya son la mayoría, apretan en la mayoría de las Biblias electrónicas, te llevan directamente al pasaje, no tienes ni que buscarlo, solo apretas la referencia. Y alguien que me lea del 23 al 27, o 2 personas que lo lean. Mateo. Sí, en Mateo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Continúa. Sí, hasta el 27, por favor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, gracias.
habíamos visto la actitud de Jesús con aquellos que no lo querían, con aquellos que lo querían seguir, pero no conocían el precio de seguirle. Inclusive estuvimos hablando bastante de eso y de la manera en que Jesús enfrentaba a la gente con la verdad del Evangelio y la diferencia de hoy, ¿no? Que parece que andamos regalando, suplicando que la gente acepte algo que tenemos y los empujamos a hacer una suerte de decisión de la que ni siquiera están convencidos que están haciendo, pero queremos anotarnos un porotito en la lista de los que ganamos para Cristo, como si fuéramos nosotros los que ganamos algo. Nadie viene a Dios si no es por el Espíritu Santo, by the way, un recordatorio de que el que gana siempre es Dios. Pero Jesús no evangelizaba así, Jesús enfrentaba a la gente con la verdad del Evangelio. Y Mateo deja registrado hechos que son realmente muy significativos, porque está la fiesta de milagros. Buen día, ¿cómo estás? Está la fiesta de milagros que sucede aparentemente en casa de Pedro, donde Jesús sana a la suegra y después vienen luego del día de reposo y le traen un montón de gente. Y en un acto de amor, de misericordia, en el contexto del pasaje 8 y solamente recordando, pues ya lo vimos todo esto, Jesús sana a todos los que le traen y hay una fiesta espiritual. Y claro, la gente al ver eso, ver esa clase de poder, empiezan muchos a decirle, no, pero entonces yo te sigo, olvídate, si tú sos eso, te voy a seguir. Y Jesús los confronta con la realidad de que la vida cristiana no es solo la manifestación del poder de Dios, que eso no es la norma. La norma es lo otro, la norma es el servicio, es la entrega, es la renuncia, es dejar, es morir. Esa es la norma, ese es el precio. Y lo frena. Y ya estuvimos analizando los diferentes tipos y lo que buscaban y lo que Jesús, o a qué Jesús los enfrenta. Y vemos, no tenemos registros de que esa gente le insistió, le dijo, no, yo voy igual, no me importa. Está bien, si no hay tiempo para enterrar a los que tengo que enterrar, pues me voy contigo, que los entierren como tú dijiste. O si no tienes dónde recostar la cabeza, eso es un precio barato para pagar para caminar a tu lado. No hay un solo registro, ninguno de los tres evangelistas que narran el hecho de que hubiera una insistencia de los seguidores. Al contrario, la idea que nos da, y aparte el acto seguido es bastante contundente en eso, que ninguno de esa gente se sube a la barca. ¿Me siguen el pensamiento? De hecho, fueron desanimados con la respuesta de Jesús. Como el joven rico, cuando Jesús le dice, no muchacho, pero tú sos algo así como un súper cristiano, tú cumplís todos los mandamientos de tu juventud. ¿Qué te cuesta ir a vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres y seguirme? Eso es un juego de niño para ti, si sos tan espiritual, ¿no? El tipo dijo, ay mamá, se puso difícil la cosa. Y aquí tenemos un acto parecido. No, te seguiré, pero no seas malo, déjame enterrar a mi papá, ese me está pidiendo que los deje. Sí, te está pidiendo que los dejes. Ese es el precio del Evangelio. El Evangelio no puede tener competencia a la hora de la decisión de qué es más importante en tu vida. Cuando hablo del Evangelio, hablo del Dios del Evangelio y de su llamado. No puede tener competencia en tu corazón. Ahora, la realidad de nuestra vida es que vive en esa competencia. Por eso es que esta es una cruz diaria, por eso es que esto es un morir diario, por eso es que esto es una decisión diaria. No va a venir en ningún culto con ningún predicador, en ningún momento, una luz que te transforme en un ser tan espiritual que no te cueste dejar, ni renunciar, ni seguir. Eso no va a pasar porque no está dicho por Dios. De hecho, Jesús aclara que es exactamente lo contrario. Y por eso los pone, aquello que le pasó a Pedro, no te seguiré hasta la muerte. ¿Hasta qué muerte? Si en un rato tú me vas a negar, muchachos, calma, vamos por parte. Sin hacer alusiones a Jack, por supuesto. Y en esa realidad es que, imagínense que Jesús ya sabía lo que venía. Si ustedes se suben al barco, esto va a ser un caos. Ya estos que me quieren seguir van a gritar como locos. Imagínate si tú no querías seguirte. Imagínate tú, después de haber vivido una fiesta espiritual y solo milagro y poder, y vamos arriba y te subís en la barca con Jesús pensando que la va a transformar en un Royal Caribbean, ¿verdad? Y que vas a viajar por el mundo en una ola de poder y de milagros y de prosperidad. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y de repente te encajan, se acuesta a dormir
y viene la peor tormenta, porque quiero aclararles, y ya entrando en el contexto de nuestro pasaje hoy, que la mayoría de los hombres que suben en la barca con Jesús no son novatos en la barca. De hecho, muy probablemente fuera la de alguno de ellos o de alguno de los otros pescadores a la que ellos podían acceder. Esa gente vivía en el mar de Galilea y sabía los peligros del mar de Galilea. No era la primera tormenta que el mar de Galilea sufría y no sería la última. Claro, la palabra que está usando el narrador, y la usan en diferentes maneras los tres, nos da la sensación de que de todos modos era una tormenta a la que los propios pescadores le tenían miedo. Ya habían visto a muchos de sus amigos morir en tormentas como esta. Ya habían visto muchas veces los ojos de muchos de los que acompañan a Jesús, quizás no todos, obviamente, pero muchos que vivían en esa realidad, habían visto amigos que habían salido al mar y no habían vuelto. Era común que el mar de Galilea tuviera tormentas fuertes por las condiciones que tiene, ¿no? Como un hoyo en medio de montañas que genera un ambiente cálido y frío. Eso no es la de Franco de Vita, es otra. Entonces, ahí en esa realidad, me salió la frase y después me quedé pensando, y se generan tormentas muy fuertes, pero aparentemente aquí, incluso la palabra que usa Mateo, es el origen etimológico para lo que hoy conocemos como sismo, como terremoto. Fíjense qué fuerte que sería la tormenta, que Mateo la describe como un terremoto, como un huracán. Y Jesús duerme. Ahora yo quiero que hagamos algunas salvedades antes de meternos en el hecho mismo de la reacción de los discípulos y de la acción que es simplemente el final de la historia, en la cual nos gusta concentrarnos, y ese es el Jesús que nos gusta. A nosotros nos gusta el Jesús que calma la tempestad. Ese es el Jesús que a todos les gusta. Ese es el Jesús que tú vas a ver de todos los predicadores hablando. El Dios que tú sirves calma la tempestad. El Dios que tú sirves, los vientos y el mar le obedecen. Y esa es una verdad irrefutable. El Dios que tú sirves es el Dios que calla con el simple oír de su voz a los vientos, los mares y al huracán. Nosotros hace poco sufrimos, se vinieron 3, uno solo nos pegó y medio de rebote. Y así todo, muchos se escandalizaron tanto que terminaron no sé por dónde. Lo tuvimos que ir a buscar allá. Salieron corriendo. Y muchos salieron corriendo para encontrarse con el huracán. Parece que lo querían mucho. ¿Verdad? Entonces es cierto, esa es una verdad irrefutable. Y es la verdad que todo el mundo quiere rescatar de este pasaje. Tenemos un Dios que le habla a la tormenta. De hecho, es Isaías que habla que Dios cabalga en el huracán, o es en Job. Ahora me olvidé. Uno de esos dos. O sea, hace esa referencia. O sea, el huracán es como un caballo para Dios. Ese es el Dios que nos gusta, ¿verdad? El Dios que cabalga sobre el huracán. Me voy a hacer un cuadro con esa frase que tanto nos gusta, ¿verdad? Hacernos cuadros y toda esa historia. Nos gusta ver al Dios Todopoderoso. Es el Jesús que queremos hoy. El que hace, el que eres el que te ha llamado su Hijo, que te bendice, que te levanta. Todos tus enemigos caerán delante de ti. ¿Verdad? Y caerán. Todos tus enemigos caerán delante de ti. Eso es una verdad irrefutable. Pero eso no quita que ese mismo Dios que calmó la tormenta, es la razón por la cual están en la tormenta. Permite la tormenta. No solo la permite, Se la crea. te lleva a la tormenta. Ahora quiero detenerme 2 minutos en esta verdad y quizás es en lo único que me quiero detener esta mañana. Tú sirves a un Dios que por causa de Él y por voluntad de Él deberás enfrentar tormentas que de otra manera no vendrían a tu vida. Él es el Dios que calma la mar, pero también es el Dios que te pone en medio del huracán cuando tú querrías huir de Él. Ahora, reflexionen en esto. Alguien que busque rápidamente Mateo capítulo 4. Ya lo vimos esto, pero quiero recordarles algunas cosas. Vamos a Mateo. Vamos a leer del versículo 1. Creo que en el versículo 1 ya va a estar la respuesta a lo que quiero decir. Tentación de Jesús. Sí, pero el versículo 1, no el título. Puedo. Puede y debe, hermana. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Alto ahí. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto?
¿Por quién? A ver, continúe leyendo. ¿Para qué lo llevó el Espíritu de Dios a Jesús al desierto? Para ser tentado por el diablo. Ok, paremos ahí. ¿En dónde encuadra ese Dios en la predicación moderna del Dios que te libra, que te levanta, que todos tus enemigos caen? Usando el diablo en contra de él mismo. ¡Exactamente! Tiene a su hijo. Ahora, ¿quién de nosotros? Yo mañana me levanto, Matías. Prepárate porque vamos a ir aquí a Arizona al gran huracán, la parte más seca, no sé, al gran cañón quise decir, dije huracán. No sé, ¿cuál es el desierto más grande que hay en este país o la parte desértica? A ver, los que son de este país saben más que yo de geografía. Por ahí, vamos a decir Arizona, ¿no? Bueno, ese, está. Entonces, vengan para acá, vestite bien, vas a estar 40 días. Papá, ¿y llevo algo para comer? ¿Qué voy a hacer allá? No, ya te digo, no lleves nada. Lo largo allá. Papá, ¿qué voy a hacer acá? No, quédate tranquilo que tú vas a conocer a alguien aquí. Después yo vengo. Y al que va a conocer es al mismo diablo. ¿Quién de nosotros haría eso? Les voy a decir algo. Aquí no hay ángel que baje del cielo y te haga hacer eso. De hecho, Dios no te lo va a pedir porque sabe que lo vas a desobedecer. No te va a poner ahí. Porque aunque baje el ángel Gabriel, acá, que es mi tocayo. Mira, mucho gusto, pero a mí me tiene que... Mira, tenés que hacer como Felipe. ¿O me llevas en el espíritu o no? Lo reprendemos. ¡Exacto! ¿Sabes? Este debe ser el diablo disfrazado. Está buena esa, ¿viste? A donde quiero llegar es que la Biblia está repleta de estos casos. De hecho, yo cuando enseñábamos ese pasaje, y el otro día volví a predicar sobre eso en una iglesia que fui invitado, y le pregunté y la iglesia quedó enmudecida. Hermanos, alguien rápido que me cite el pasaje que Jesús refiere cuando dice no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nadie se tomó el trabajo de ir y revisar qué era eso. Lo leemos, repetimos, nadie se tomó el trabajo de decir a qué palabra se refiere Jesús. Y Jesús se refiere a una palabra en Deuteronomio, encontrada en Deuteronomio, allí desde el capítulo 6 al 8, Dios está hablando de eso, y le dice, este es tu Dios, que te llevé al desierto, para herirte, para probarte. Yo te llevé al desierto, no fue el error de nadie, no fue la brújula. Yo te llevé al desierto para probarte y para mostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Otra, cuando Jesús le está hablando a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y me imagino Pedro, ay Señor, qué bueno que te lo pidió a ti, porque jamás tú me entregarías a Satanás. Y yo le dije que sí, Pedro. ¿What? What are you talking about? Pero tranquilo, tu fe no va a faltar y tú vas a volver. Y cuando vuelvas, estoy parafraseando, vas a confirmar a tus hermanos en la misma fe que tú vas a aprender con el diablo. ¿Me están siguiendo el pensamiento? Nosotros servimos al Dios que se levanta y calma la mar y le dice a la tormenta Irma inclusive, la tormenta Irma, más grande de todas, más grande que el continente americano. Pero también es el Dios que crea la tormenta Irma para sus hijos, para que sufran, para que sean quebrantados, para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre. Para que entendamos que esta perla preciosa vale la vida y eso significa la vida. Entonces quiero esta mañana sembrarles una semilla y un pensamiento y una idea importantísima, y es que el precio de seguir a Jesús no es simplemente un antojo de Dios de verte sufrir. Es la manera de Dios de hacerte ver el valor, el precio, la gran valía de este tesoro que encontramos escondido, de esta perla preciosa, única. Es la manera de probarte a ti mismo, porque tú a Dios no le pruebas nada porque Dios sabe todas las cosas. No, Dios me probó, ahora Él sabe que lo voy a servir. Dios sabía antes si lo vas a servir o no, cuánto, cómo y dónde. Jesús sabía quién era Pedro, podría saberlo, no necesitaba saberlo después de la negación, lo sabía antes. Jesús permitió que Pedro le negara para que Pedro supiera quién era.
para que supiera en qué posición estaba. El quebrantamiento, la tormenta es necesaria. Y Jesús va a poner tantas tormentas en tu vida hasta el día, si es que llegare. A mí no me ha llegado todavía, ojalá y algún día llegue. Seguramente, cuando el día que llegue yo voy a estar pronto para partir, donde yo también le pida a Jesús, haceme un lado contigo en la tormenta. Porque la voy a atravesar como las tormentas deberían ser atravesadas por los hijos de Dios. En la confianza absoluta de que el Dios que me pone en la tormenta me librará. Amén. Gloria a Dios. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Amén, y tú también. Y qué maravilla esto que estamos sirviendo y avanzando en el nombre del Señor. A mí me encanta esto de que gente tenga que ya salir para ir a servir a otro lugar. Eso es maravilloso, que Dios nos siga usando de esa manera. Pero quiero encerrar el pensamiento esta mañana con la idea de que, ¿qué hubiera pasado con los que en el entusiasmo le hubieran dicho, Señor, te seguiré? ¿Qué hubiera pasado si este tipo, que fácilmente cuando Jesús le dijo, no tengo dónde dormir, hubiera dicho, o no le hubiera dicho, Jesús no le hubiera dicho, no, sígueme, y estuviera pensando en el poder y se encontrara con la tormenta? Esos son los cristianos que ustedes encuentran por ahí. Dios no me bendijo, yo no creo en Dios, yo pasé esto, yo creí que Dios me iba a bendecir, yo lo presenté a mi hijo para después enterrarlo. ¿Qué clase de Dios es ese? Alguien le dijo a esa persona que el Dios que servía no era digno. No, Gaby, nadie le va a decir a otra persona que el Dios que sirvo no es digno de mi hijo. Cuando nosotros renegamos porque nuestro hijo está en Dios, yo no estoy hablando del sufrimiento inevitable de la partida, separen. Estoy hablando de la persona que se vuelve contra Dios en el proceso. Es nuestra visión de la vida y de Dios que el Señor quiere tratar y que nosotros a la luz de la palabra necesitamos ajustar. Tú sirves al Dios que calma huracanes, es tan poderoso que con hablar creó el universo y todo lo que existe, ya sea en 7 días de 24 horas, como alguna parte de nuestros teólogos creen, o 7 días de 1000 años, como otros creen, o de 10.000 años. I don't care. Yo solo sé la verdad absoluta de que Dios dijo, y de la nada creó todo lo que existe. Si arrancó con una explosión, y eso es lo que explican como Big Bang, y después todo se produjo en el proceso natural, I don't care. Yo solo sé que todo fue creado por Dios de la nada, porque no existía nada aparte de Dios. Amén. Amén. Ese Dios, dice la Biblia, que te llevará, Él te llevará al desierto, y muchas veces te pondrá enfrente de tu peor enemigo, que es el diablo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, allí te lo enseñará. Dios trabajará contigo desde una manera, desde una profundidad, desde las entrañas de tu ser, para que tú sepas dónde estás parado. Porque la tormenta te muestra, como vamos a ver el domingo próximo, que muchas veces tu confianza no está en Dios. Que tú sigues atado al hilo muy endeble de que como todo te va bien, tú puedes confiar en Dios. Pero es necesario que ese hilo se rompa para que tu confianza en Dios encuentre nuevas profundidades. Y la semana que viene yo quiero hablar un poco sobre la reacción de los discípulos y de Jesús antes de meterme en el milagro como tal. Amén. Amén. Vamos a orar.